Buenas noches. A continuación, vamos a hablar sobre la corrupción en el sistema judicial del Perú, como parte del curso de la filosofía del derecho. Eh, quienes habla, el alumno Julián Monzón Anticona y el docente Rodríguez Pinto Johan Christopher. Bien, en la parte introductoria, bueno, se ha hecho un análisis de de diferentes actores, una recopilación donde hablan de la corrupción, ¿no? Donde hablan de la corrupción en forma general evidenciando pues el desgaste que hay en el sistema judicial del Perú, ¿no? Entonces, dentro de los principales autores tenemos pues a, a Quirós, ¿no? Donde dice que es un problema social producto del defectuoso ordenamiento estatal, por ello se hace necesario reforzar las instituciones, las prestaciones y y la gobernabilidad. Asimismo, bueno, también eh, hay indicadores, por ejemplo, donde se da puntaje y que coincide con la percepción que tienen los ciudadanos sobre las instituciones más sospechosas de estar involucradas en actos de corrupción, tales como los parlamentarios, ¿no? Los jueces, magistrados, incluso presidentes y funcionarios. Y personal de alto cargo, ¿no? Eh, también he tocado la corrupción en el Perú actual, ¿no? Que también, bueno, es un tema muy álgido. En esta, teniendo la percepción de la ciudadanía, se debe en gran parte a la existencia de múltiples denuncias en las diferentes etapas del proceso penal, en las que se encuentran implicados diversos niveles de gobierno. ¿No? Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la mayoría de los presidentes peruanos han estado involucrados en actos de corrupción. Y hay muchos de ellos que están pues condenados, ¿no? O en trámite de condena, con prisión preventiva, ¿no? Eh, sobre el punto de la corrupción dentro del sistema político, bueno, ya, como ya hemos hablado, pero uno de los casos más sonados, pues, ¿no? Es el caso de Odebrecht. En cuanto al Poder Judicial, se filtraron grabaciones y audio, ¿no? Donde los jueces de la Corte Suprema de Justicia del entonces Consejo Nacional de la Magistratura negociaba decisiones judiciales, ¿no? Y detenciones a cambio de favores. Eh, Aquí es necesario mencionar, por ejemplo, en un informe detallado, ¿no? Del diario RPP Noticias, respaldado respalda esta visión. Según Reitman, 2018 se menciona casos emblemáticos, ¿no? De la corrupción en el Perú vinculados al caso de Odebrecht. Tenemos el caso del tren eléctrico de Lima, tramo uno, el caso Metro Lima, en línea uno, en el caso de las campañas presidenciales, ¿no? El caso de los cuellos blancos del puerto, el aeropuerto de Chincheros, el caso Interoceánico Sur, tramo 2 y 3, el caso de la no revocatoria, bueno, de Susana Villarán, el caso de Sur peruano, ¿no? Donde está involucrado el presidente Ollanta Humala y su esposa, ¿no? Eh, y en fin, una serie de casos, ¿no? Como el caso de Costa Verde, tramo Callao, donde está involucrado el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno. Bien. Estos son indicadores, ¿no? Que nos indican claramente que la corrupción no es un fenómeno unilateral, sino que está promovida y alimentada por diversos operadores jurídicos, que es lo más lamentable. Estas conductas ilícitas presentes en numerosos procesos judiciales reflejan el abuso del poder, ¿no? Es así que tenemos presidentes, pues, que están recluidos en un penal, ¿no? Eh, Sobre la corrupción del sistema judicial peruano. Eh, Se podría decir, bueno, según la recopilación de la información que hemos podido acceder, evidencia que la corrupción ha socavado profundamente la moral y el propósito del sistema judicial. Los operadores jurídicos dejan de impartir la justicia social que la población exige. Los datos reveladores sobre estas redes corruptas, incluyendo la protección a políticos implicados, han erosionado la confianza pública en la democracia peruana. Aunque los escándalos impactan negativamente, también despertaron una presión social que impulsó acciones desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ponce de León y García Ayala, 2019. En resumen, en la revisión bibliográfica se explora la problemática de la corrupción en el Perú
detallando sus diversas manifestaciones y sus impactos en la sociedad y las instituciones del país. Se analiza la corrupción como una enfermedad estructural que afecta especialmente a la administración de justicia. Eh, Sobre el análisis y discusión de este caso propuesto, que hay varios, ¿no? Ya hemos mencionado los cuellos blancos, Odebrecht, entre otros. Podríamos darle un enfoque desde el punto de vista moral y jurídico, ¿no? Como ya venimos estudiando y venimos eh, repasando, bueno, los pensamientos de los grandes filósofos como Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles, eh, sobre el contrato social de, de Rousseau, perdón, el imperativo categórico de Kant. Entonces, tenemos que darle un enfoque y para hacer un mejor análisis desde el punto moral y jurídico. Entonces, la lucha contra la corrupción en el sistema judicial del Perú no puede limitarse a reformas superficiales, se requiere un enfoque integral que, que articule principios morales y jurídicos, ¿no? Por ejemplo, Sócrates y Platón, siguiendo las enseñanzas de estos grandes filósofos, ellos decían que el conocimiento va de la mano, nadie obra a mal a sabiendas sino por ignorancia, por lo tanto se propone una formación filosófica ética obligatoria y continua para jueces y fiscales y funcionarios. Platón señalaba que solo los sabios más justos y virtuosos deberían gobernar. Por ello se sugiere reformar el proceso de la selección de magistrados y altos cargos judiciales. Sobre Aristóteles podemos afirmar que la justicia es la virtud suprema y el buen gobierno se logra cuando busca un equilibrio de intereses no individuales, pero sí colectivos, ¿no? Y bueno, algunas propuestas como promover la participación activa de la sociedad en la vigilancia del sistema judicial, como expresión ética como expresión cívica colectiva, ¿no? Sobre el conductualismo de Rousseau, se podría decir, bueno, que cuando las autoridades violan este pacto, cometen actos corruptos, y los cuales deben ser removidas. Entonces, algunas propuestas se debe asegurar el acceso público a los procesos judiciales para que la justicia no sea secreta ni manipulable. Implementar mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Periódica de jueces y fiscales. Sobre el tema del imperativo categórica de Kant, Kant decía que toda acción debe ser realizada de forma tal que pueda convertirse en una ley universal. Para ello, una propuesta sería establecer un código de ética judicial, vinculante no solo con el conjunto de reglas, sino también con un compromiso personal como de deber moral. Bien, en fin, así podríamos mencionar varios, varias soluciones o medidas que se podrían proponer. Y entre las conclusiones podríamos decir que de la recopilación bibliográfica destaca la gravedad del problema de la corrupción en el sistema judicial peruano y la necesidad de tomar medidas concretas para combatirla y restaurar la confianza de las instituciones del país. Entre las recomendaciones y soluciones, bueno, tenemos fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, promover la transparencia y el acceso a la información pública, implementar políticas de prevención y educación anticorrupción. Pero ¿cómo lo desarrollamos esto? Ahí viene el gran dilema. ¿Cómo hacemos que esto eh, camine? Entonces, esto tiene que ser integral, como ya se había mencionado. eh, y aquí, bueno, especifico algunas, por ejemplo, educación moral y ética. Para eso se podría hacer incorporar cursos obligatorios de ética pública en la formación inicial y actualización de jueces, fiscales y abogados, ¿no? Reformar la selección y supervisión de funcionarios, modificar la ley del nombramiento de la magistratura para incluir criterios éticos, por ejemplo, ¿no? Fortalecimiento del control ciudadano y transparencia, facilitar la participación ciudadana en el espacio de control político como una medida de control y fortalecer las medidas públicas y consultas a los ciudadanos. En fin, una serie de cosas que podríamos hacer e implementar. Eh, bueno, aquí me dejo las referencias biográficas de, este, de esta recopilación de información de diferentes actores. Y también, bueno, quería mencionar que también, bueno, he hecho una presentación PPT, eh, una presentación de la PPT, bueno, ahí está, ¿no? Casi que es lo mismo, ¿no? Como ya había mencionado, las recomendaciones, bueno, ahí está.
y también los de algunos planteamientos de los grandes filósofos y de algunas corrientes que ya venimos estudiando en el curso, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.